La difusión de las redes sociales, la difusión del libro a través del internet, el Twitter corto, ¿no está atentando la estructura de las nuevas tecnologías a la lectura del libro papel? No necesariamente. No necesariamente. Son formas de lectura fragmentarias, más ocasionales o circunstanciales, pero que suman en los circuitos de la comunicación. La depreciación en la lectura del libro o su confinamiento al nivel de los estudios universitarios y académicos y de una masa de lectora muy pequeña o élite, que en rigor no es una masa, sino una minoría culta que lee, ese confinamiento no significa que las nuevas formas propias de los nuevos modos y sistemas de comunicación, instrumentos de comunicación, deprecian la cultura del libro. Son otros factores de carácter general más profundos que están vinculados con el cambio cultural que referimos hace un momento. Otra pregunta que va en la otra dirección. Por otro lado, las ferias del libro se transforman en grandes shows internacionales, la Feria del Libro de Frankfurt, la de Buenos Aires, cientos de miles de personas que asisten. El merging, la unión de las editoriales. Por otro lado, ¿qué está pasando con esa industria que genera todo este movimiento a nivel de ferias, por ejemplo? Bueno, las ferias forman parte también de los espectáculos culturales. No solo porque hay números artísticos, sino porque también están escritores, editores, poetas, narradores, ensayistas, artistas visuales, etc. Y constituyen un espacio de movilización y de interacción social que también construyen cultura. No la construyen de pronto en el sentido de las expectativas o de las necesidades emergentes de los cambios socioeconómicos, pero sí participan del proceso general de construcción de la cultura, quizá menos que el imaginario que ponen en movimiento o despiertan. Y la última pregunta es, estos 13 años de gobierno frente amplista, ¿ha tenido una política cultural? ¿Qué se diferencia este gobierno en lo cultural del pasado reciente? Bueno, es muy difícil. Yo creo que hay intentos serios e importantes para diseñar una política cultural, pero las dificultades del contexto son muchas, porque todos los elementos son interdependientes. Los elementos educativos, los elementos de configuración del núcleo originario de hogar o de familia, los modos y lenguajes de la comunicación, la heterogeneidad de los niveles y de los registros del lenguaje y de la comunicación, la banalización de los grandes medios de comunicación, como por ejemplo la televisión y la radio, no todos esos canales de comunicación, pero sí la mayoría de ellos, banalizan o hacen una mediación que sustituyen a la realidad por una representación de la realidad, que no es lo mismo. Y eso pauperiza, empobrece, deslegitima la experiencia lectora como un acto de interpretación y desvaloriza la independencia crítica, la autonomía del pensamiento, o la desplaza o la posterga. Pero el Ministerio de Educación y Cultura en estos ejercicios
ha desarrollado programas, fundamentalmente, más que políticas, programas, algunos de ellos de focalización, promoción de la lectura, por ejemplo, que ha tenido un activismo importante, que ha alcanzado hasta las poblaciones carcelarias. Ha desarrollado el programa de las usinas de cultura, los talleres literarios y los talleres de escritura, los centros MEC que han difundido expresiones muy populares como por ejemplo el canto popular o la murga, o los cantautores que han viabilizado a los principales poetas nacionales, como a modo de ejemplo Washington Benavides o Eduardo Galeano, por ejemplo, y han movilizado también otro tipo de experiencias nucleadoras, socializadoras, que suponen propósitos e intentos serios, respetables, atendibles, de una promoción cultural crecientemente socializadora, crecientemente enriquecedora, que permiten de alguna manera que los ciudadanos hagan apropiaciones crecientemente más complejas por la interacción, por el intercambio y el interjuego de puntos de vista, opiniones, pareceres, técnicas, modalidades, formas de expresión, propósitos, estilos, estéticas, modos de entender el mundo, modos de entender la realidad, modos de entender la comunicación, códigos diferentes, puestas en conjunción y en diálogos interactivos de propósitos amplios y generosos. Resta mucho por hacer. Quizá lo fundamental pudiera ser la definición de una política cultural integral, globalizadora, mancomunadora de todo un conjunto de esfuerzos muy ricos y muy complejos que se están llevando adelante, no siempre con el éxito necesario o esperable.